Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Gerardo Esquivel, Francisco Guerrero y Raúl Cepeda, vamos a debatir la postura de los candidatos presidenciales con respecto a la reforma educativa. Luego, con Mauricio Merino, voy a analizar la crisis en la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Y para terminar, vamos a examinar los presuntos desvíos en Sedatu y Sedesol durante la gestión de Rosario Robles. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, buenas noches. Hoy vamos a iniciar con el tema de la semana. ¿Qué podríamos esperar de cada uno de los candidatos presidenciales en el tema de la reforma educativa? Para discutir este asunto se encuentra con nosotros Gerardo Esquivel. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Felicidades, porque tú eres de los que empezaron con nosotros desde hace 8 años. Así que felicidades, mi querido Gerardo. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Gracias. Francisco Guerrero, ¿cómo estás, Francisco? Muy bien, muy buenas noches a todos. Gracias. Felicidades por el estudio, está fabuloso. Sí, 8 años. Fabuloso, ya te merecías esto. Ya se había amortizado el pasado, ya la inversión estaba devengada. Así es. Muy bien. Gracias, Francisco. Y en esta ocasión nos acompaña el politólogo Raúl Cepeda Gil. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, pues empezamos, de hecho, a debatir, Gerardo, este tema la semana pasada, el tema de la reforma educativa, y decidimos, creo que con bastante tino, ya empezar a entrarle a los temas. Y el tema de la reforma educativa es un tema fundamental, porque yo sí creo que, no sé si coincidirás conmigo, creo que fue la reforma estructural más importante que se hizo durante este sexenio, ¿o no? Sí, yo creo que es de las más importantes, no sé si la más importante exactamente, pero sí de las más importantes, y yo creo que en algunos sentidos iba en la dirección correcta, en otros no necesariamente. Creo que hay que discutir el tema de la implementación, y sí creo que hay una discusión posible sobre el tema de cómo hacerla aún mejor. Claro. Yo creo que hay una dimensión en la que creo que nadie cuestionaría, que es el tema muy importante en el que el Estado retoma el control de las plazas, por ejemplo. Retoma el control administrativo de todo el proceso de otorgamiento de plazas. Eso es fundamental. Que había sido otorgado durante muchos años al CENTE, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y creo que eso, el recobrar ese espacio y cambiar la Constitución para señalar que en la Constitución iba a estar establecido el tema de la evaluación, me parece muy importante. Dicho eso, creo que hay que reconocer que también ha habido problemas en la implementación. Esos problemas en la implementación me parece que tienen que ver, uno, con el tema de la evaluación misma, es decir, que es el corazón de la reforma, que es el hecho de cómo evaluar a los maestros. Y creo que hay un tema a discusión de cómo evaluarlos. Creo que la forma en la que se ha estado evaluando a los maestros no es la mejor. Creo que lo han dicho expertos, lo ha dicho el propio Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. Han señalado que eso se debe reformar porque la forma estandarizada de evaluar a los profesores no captura de alguna manera lo que está ocurriendo en el salón de clases. Pero de lo que estamos hablando, Gerardo, es de cambios sobre la base de la reforma ya existente del presidente Peña Nieto. No es cancelar la reforma del presidente Peña Nieto. Yo creo que eso es, qué bueno que lo planteas así, porque es muy importante entender una cosa. La reforma educativa fue una reforma constitucional. Sí. Igual quiere decir que necesitó el apoyo mayoritario de muchos grupos políticos. Sí. Eso no va a ser fácil de cambiar, primero que nada. Segundo, y por eso empecé por el tema de lo que sí creo que todos estamos de acuerdo, que es el tema de que el Estado recobrase el poder sobre la parte administrativa y política, por supuesto, de la asignación de plazas, del control de los profesores, de cómo iban a procesar, cómo iban a ingresar, etc. Esa dimensión creo que está bien y creo que eso, nadie está cuestionando eso. Y creo que en todo caso el espacio que hay posible es para mejorar lo que ya existe. La reforma fundamental educativa que se llevó a cabo en el 2013, creo que no se va a cuestionar, nadie lo está cuestionando, sino que es un tema nada más de, en el margen,
cómo hacerla más eficaz. Ok. Cómo lograr que los profesores que están siendo evaluados sean evaluados en parte reconociendo la heterogeneidad en la que trabajan y en parte también garantizando de alguna manera, otorgándoles una especie de certidumbre respecto a cuál es su futuro laboral. Creo que eso es donde tenemos que avanzar y creo que hacia allá hay algunas propuestas interesantes. Raúl, tú hoy escribes un artículo en Horizonte criticándome a mí por el artículo que yo escribí el pasado lunes, donde decía que si gana López Obrador, muy probablemente le tendríamos que decir adiós a la reforma educativa. No voy a repetir yo mis argumentos, sino simplemente quiero que tú presentes tus argumentos de por qué lo ves diferente. Pues mira, Leo, muchas gracias por la invitación No, hombre, a responderte aquí en vivo a lo que había visto en tu artículo. En esencia, parte es lo que ya había dicho Gerardo, que es que López Obrador ya dijo que no va a reformar la Constitución, sino que él va a proponer una reforma a la ley del servicio profesional docente. Eso quiere decir que esta ley que deviene del tercero constitucional, él va a proponer una reforma que, y él lo dijo, eliminar de alguna manera la evaluación punitiva. Entonces tienen que buscar una manera dentro del marco del tercero constitucional para hacerlo. Y eso me parece muy loable, a diferencia de su posición anterior, que era cancelarla, que significaría reformar el tercero constitucional de plano y eliminar todo. Que esa era la posición de la Coordinadora Nacional. Y la otra posición que comentabas, que era como la inclusión de los sindicatos, creo que es interesante que lo haga públicamente. Es decir, que López Obrador no haya hecho un acuerdo en lo oscuro y que haya salido con una especie de reforma educativa a la mitad del sexenio ya en un evento armado. Sino La que inclusión en este caso de la coordinadora y del Bester Gordillo, digamos, o lo que controla el Bester Gordillo del sindicato, que quién sabe cuánto es eso, ¿no? Y en general los maestros, que yo creo que es una cosa muy valiosa, que en el proceso de reforma de esta no se consultó a los maestros, de hecho no se consultó a nadie. Es decir, es un proyecto que surgió Eso del no, Congreso. en esta mesa, bueno, no esta mesa, porque esta mesa no existía, esta es nueva, pero en este en la antigua programa mesa. le invitamos varias veces a Juan Díaz y dijo que al revés, que sí hubo una consulta y un trabajo muy conjunto entre el sindicato y la Secretaría de Educación Pública para hacer la reforma. Pero los maestros no fueron consultados. Bueno, pero pues, Y los maestros más allá de las dirigencias sindicales. Entonces, la propuesta de López Obrador, la que hemos escuchado es, vamos a escuchar a ellos, pero también a los maestros de la base, y por eso propone un Congreso Nacional. Ahora, lo interesante es que si creemos en el argumento de que López Obrador lo va a cancelar por invitarlos a ellos, sí. tendremos que hacer lo mismo con Ricardo Anaya, que él también dijo que hay que reformar la ley del servicio profesional docente. Es decir, más bien yo creo que estamos abriendo una nueva discusión sobre el diseño de la reforma y por qué el diseño de la reforma tiene que cambiar para que la propia reforma funcione. Es decir, es un avance que se está aceptando justamente los concursos abiertos de oposición, la evaluación gradual, que haya ciertos incentivos al trabajo, entre otras condiciones de mejora que vienen la ley del servicio, la ley de educación y la ley del INE. Entonces, yo preferiría en esta discusión que habláramos justamente de qué hay que cambiar para hacer que funcione. Por eso lo titulé, hay que evaluar la reforma. Porque ni siquiera la reforma en sus ambiciones escritas, que era tener, y eso lo había dicho Emilio Chaifet en su momento, que era evaluar al casi 1,5 millones de profesores, no lo lograron. De hecho, lograron... No está ocurriendo. No está ocurriendo. Llegaron a 88,000 en la primera ronda cuando la hubiese sido 250,000. Entonces, en términos estrictos de operación, es imposible. Hay estados completos que no han sido evaluados, pero también hay estados como Nuevo León, hay estados como Sonora, hay estados como Sinaloa, donde los no evaluados llegan a 12%. Es decir, son tasas muy altas que no solo están sucediendo en los estados que creemos tradicionalmente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Muy bien. Paco, tú supongo que tienes mucho que decir, tú has escrito. Mucho. Bueno, primero te traigo a regalar este libro que escribí con Juan Carlos Amador, que se llama Pacto por México. Y es importante que retomemos un poco la historia. Porque ahora en esta onda de la República Amorosa, donde todo es inclusivo, donde los que eran malos son buenos, etcétera, se construye una narrativa que en muchas ocasiones está ignorando lo que pasó. Y creo que es importante ponerlo sobre la mesa. La primera cosa que pasó, y en eso tiene razón el investigador, el PAN, el PRD y el PRI en el Pacto por México tomaron una decisión fundamental que fue llevar a cabo la reforma. Los partidos y el presidente de la República fueron padres de esta reforma. Es una reforma, para mí,
la más importante de todas las reformas estructurales, porque tiene que ver con el futuro de los niños, porque tiene que ver con el futuro del país, con el modelo productivo, con muchas cuestiones que tú en tu artículo señalas y que hoy señalo también yo en mi artículo de Excelsior. Segundo, ¿quién se manifestó en contra en ese momento? Y hay que decirlo como fue. Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho todo el tiempo, que él iba a derogar esta reforma, que no estaba de acuerdo. Y cuando se habla de la evaluación punitiva, este término, que es una manera bastante edulcorada de hablar del rechazo al proceso de evaluación actual, ignora, por ejemplo, vamos a dar por bueno el argumento de los 80,000 profesores que se han evaluado. Tú cuando platicas con ellos en el terreno y con los padres de familia, estos profesores se sienten muy honrados de que su plaza no se la deben al sindicato, de que su plaza se la deben a su propio esfuerzo. Creo que la parte de evaluación es algo fundamental en considerar. Segundo, ¿por qué muchos estados no han sido evaluados? Ya se nos olvidó cómo se llevaron a cabo, o cómo se intentó llevar a cabo esos procesos y simplemente no se permitió a través de la fuerza que eso se llevara a cabo. Entonces, eso me lleva a un argumento que para mí es importante y que tú señalas en tu artículo y que yo incluso te cito. Sería muy iluso pensar que quienes en su momento estuvieron en contra de la reforma, como es el caso del Bester Gordillo y toda su parentela, y después la coordinadora con toda la movilización política que esto implicaría para ciertos estados de la República, simplemente van a decir, sí aceptamos el corazón de la reforma, pero solo modifiquemos algunas partes, digamos, de carácter adjetivo. Yo no creo en esta profesión de amor tan reciente que se ha dado, no creo que se va a resolver de esa manera, sino todo lo contrario. Creo que los puntos centrales de la reforma, por supuesto, a mí me da mucho gusto que Gerardo y el otro compañero de mesa, y Raúl, estén de acuerdo en lo fundamental con la reforma. Ese es un primer gran triunfo de la reforma. Sí. Que todos estemos de acuerdo que la reforma era indispensable y necesaria. Parece que López Obrador ya en esta nueva postura, Paco. Si le creyera... No, porque lo que estamos oyendo es que cambió de postura López Obrador. Pero entonces, de cancelarla, claro, ya está hablando de reformar las leyes secundarias. Es que es precisar, me parece, una propuesta mucho más concreta en una dimensión que no es trivial. Porque, digamos, es muy importante en términos de reforma educativa, efectivamente, el acceso de los profesores a las plazas. Y creo que eso es lo que cambió. Y creo que nadie en su sano juicio querría cambiar. Sí, es decir, la coordinadora. No, bueno, la coordinadora ha sido muy clara, muy precisa. Yo creo que también... Claro, la coordinadora tampoco ha dicho estrictamente eso. Tampoco pongamos que me parece cosas en eso. Sí. O sea, no es que nadie quiera regresar al momento en el que se heredaban las plazas, que se vendían, etc. Digamos, ¿puedes creer que eso? Yo no he escuchado a la coordinadora diciendo eso. Bueno, no lo dicen así porque... Bueno, esa es tu interpretación. Pero quieren regresar al modelo anterior donde efectivamente pasaba de nuevo, eso. Esa es una interpretación política de una situación. Lo que ha habido una objeción desde un inicio y que muchos grupos lo han planteado es el tema de la certidumbre laboral y cómo el mecanismo en el cual se ha planteado en la reforma educativa de alguna manera pone en riesgo eso. Y yo puedo entender que muchos grupos, en un país como el nuestro, donde el magisterio ha sido históricamente una forma de movilidad social, sí, donde el tener una plaza en el magisterio ha sido, no solo en muchos casos, y yo tengo familiares que trabajan en el magisterio, que han trabajado históricamente en el magisterio, ha sido una vocación también personal. Ven en eso una certidumbre y una forma de movilidad social, insisto. Y que la reforma, una cosa que puso en la mesa de la discusión, fue cuestionar a muchos profesores, y creo que ese fue un error político de la reforma, fue cuestionar a los profesores como si no estuvieran cumpliendo su tarea, señalar al maestro como quien fuese el responsable de la situación educativa en el país, y de alguna manera decir, y los vamos a evaluar porque como que si no estuvieran cumpliendo su tarea. Y la verdad es que lo que ha salido en las evaluaciones, por cierto, es que la gran mayoría de los maestros son lo que se llama idóneos. Sí, sí, sí. Ahora, dicho eso, también la otra cuestión que está en juego es, insisto, su estabilidad laboral, y creo que es muy respetable. Yo soy profesor, tú trabajaste en una institución académica, y sabemos que la estabilidad laboral es muy importante para los profesores. Yo sí trabajé en una institución donde nos evaluaban cada año. Pero una vez que te evaluaban, te daban la plaza, y después de eso las evaluaciones servían para promociones, para estímulos académicos, etc. En mi caso, en el Colegio de México, a los 3 años pude evaluarme, me dieron una plaza, y de ahí en adelante, yo soy sujeto a evaluaciones todos los años. Ni siquiera... Nadie podría estar en contra del proceso. Pero son evaluaciones, nada más quiero precisar. Ya me estoy saltando el orden. Son evaluaciones para mejorar, bien, para dar estímulos, para la superación, que son incentivos que funcionan. En el caso de la reforma educativa, no se plantean esos términos y por eso hay oposición. Y la oposición proviene fundamentalmente de regiones del país que se sienten
que están siendo tratadas injustamente por una razón. Les están aplicando un examen estandarizado como si fuese lo mismo impartir clases en la selva chiapaneca a impartir clases en la Benito Juárez en la Ciudad de México. Y no es lo mismo, no le pueden aplicar el mismo examen, no son las mismas condiciones. Pero eso otra vez estamos hablando de cambios eso es la dentro de la reforma. Eso es la ley del servicio profesional docente. A ver, Sí. A ver, pero yo quiero regresar a este planteamiento que tú hacías, que creo que en la mesa hay una suerte de consenso. La reforma va y la reforma tiene que continuar. Hay un planteamiento que se está haciendo en el sentido de revisar algunos aspectos de carácter instrumental. Eso puede ser algo que en algún momento se discuta. Sin embargo, yo me puse a estudiar un poquito algunos números de esto y solamente para que el auditorio sepa de qué estamos hablando. Si se cancelara la reforma educativa, si se cancelara de tajo, como se propuso en su momento por López Obrador y como Que fue ahora no es la acompañado propuesta, nomás para y que que fue vean. acompañado en su momento Y por es la propuesta coordinadora y Naya. la coordinadora sigue en lo mismo. Se pone a disposición de grupos corporativos una bolsa de casi 355,000 millones de pesos de la nómina magisterial que es administrada hoy por la Federación. Se podría dejar de evaluar hasta 1 millón de profesores si eventualmente se siguiera con la lógica de entrampar, de tener... Yo digo en mi artículo de hoy, no se vale robalear con este tema. Si estás de acuerdo con la No, reforma... pero explícale a la gente que es robalear. Pues robalear es- Estuviste mucho tiempo en la Van a clase pensar en política. pescados. Exacto. Bueno, robalear es que no te... Como un pescado, Como no, lo un puedes, pescado, no, lo exacto. puedes, no lo puedes tomar. Entonces te vas por esta dinámica de decir sí, pero no, no, pero sí. Lo que necesitamos en esta parte en particular, sobre todo por el volumen de alumnos que están en el sector público, en los servicios públicos de educación, es que los candidatos se pronuncien de manera inequívoca. En el caso de José Antonio Meade es muy claro que él apoya la reforma educativa, lo ha dicho en todos los espacios, obviamente como parte del gobierno que fue parte de este acuerdo, junto con el PAN, junto con el PRD, él acompaña este proceso. En el caso de Anaya, efectivamente, como dijo Raúl, empezó, ahora sí se vale un poquito el término, a robalear un poco, diciendo, bueno, sí, pero no. Y en el caso de O Andrés... sea, como en muchos temas. Bueno, como en muchos temas, y hoy no vamos a hablar de derecho práctica de penal, porque robar. estamos hablando solamente de reforma educativa. Pero la realidad es que a mí me parece un buen principio que por lo menos en este punto de la discusión tengamos ya el consenso de que la reforma educativa va y de que tenemos que seguir en ella. Y creo que una de las grandes contribuciones de esta semana, de estos programas que has llevado a cabo, que yo he visto varios de ellos, es que estamos empezando a entrar en los detalles. Y yo quisiera terminar con una idea. La evaluación de los profesores y la certidumbre laboral no están peleadas. Todos hemos ido, yo soy un profesor con licencia de la Universidad de Anáhuac, todos los años mis alumnos, la propia universidad y los exámenes que nos hacen te van evaluando. Tienes que encontrar un mecanismo primero para que aquellas entidades federativas donde no ha habido ni siquiera evaluación, y tú sabes a cuáles me refiero, a las que se refería Gerardo en zonas muy específicas del sureste, entren en ese proceso y se comprometan. Y yo lanzo un reto. Si de veras es en serio que la coordinadora y Andrés Manuel van de la mano por implementar esta reforma, que lo diga la coordinadora y que lo diga el propio Andrés Manuel, pero ya sin ambajes, de manera más directa. Raúl. Yo quisiera que pensáramos, ahora, si vamos a hablar como de política pública, Sí. en separar dos cosas que intentó la reforma de origen y creo que fue el error inicial, que es tratar de resolver problemas de calidad con medidas administrativo-laborales, que parten de un supuesto, que es el supuesto de que los maestros todos eran bastante malos, entonces tenías que evaluarlos, sacar a los malos, meter a los buenos y meterlos a un sistema de incentivos para que ellos se apuraran a ser buenos profesores. En los propios términos de la reforma eso no pasó. Entonces, y la segunda es, esta premisa parte de que el maestro es el único responsable de la calidad educativa. Y sí, es un responsable muy importante. Y es uno de los que debemos preocuparnos en su actualización continua. Ahorita que hay un nuevo modelo educativo, tenemos que preocuparnos en sus condiciones laborales, en la formación de ellos en las normales, por supuesto, ya que ahorita ya hay un nuevo, por ejemplo, hay inducción para ellos. Pero no cargaría, y creo que ese es el problema de la discusión pública, cargar en ellos todo el problema de la calidad. Sí, sí. Ya que la literatura académica claramente identifica que las condiciones socioeconómicas del niño, las condiciones socioeconómicas de la comunidad, las condiciones actitudinales, es decir, que a él le gusta estudiar, las condiciones de la escuela, el director, entre otras cosas, afectan mucho a la calidad educativa. Y yo creo que la virtud de que Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador hayan dicho, vamos a revisar este tema, vamos a destrampar el proceso administrativo para hablar de calidad de manera integral.
Mira, me van a quedar 4 minutos porque sí quiero hacerles esta pregunta y hacer una ronda. Yo creo que la diferencia de antes de la reforma es que había un consenso que la educación en México estaba politizada, de parte del gobierno y de la parte de la disidencia. O lo controlaba el CENTE o lo controlaba la CENTE. Creo que la idea de despolitizarla... Porque el gobierno se dejó. Sí, claro, desde luego. Bueno, No era Caperucita. nunca tuvo más poder el Bester Gordillo como en el sexenio de Felipe Calderón. Y Fox desde también. luego. Ponía secretarios, directores del ISSSTE. Supuesto. Claro. A ver, estaba politizada la educación. Y qué bueno. Ya Yo creo que la nómina ya se idea renovó. es, a ver, despolitizarla y hacerlo un tema de políticas públicas educativas. Exacto. Cuando yo veo que está la CENTE y el Bester Gordillo, que fueron esos dos actores que politizaron como nunca la educación en México en la campaña de López Obrador, pues perdónenme que se los diga, sí me queda dudas de qué piensa hacer López Obrador en el tema de la educación y si corremos el riesgo de regresar a ese modelo de politización. Tengo esa duda. No, me parece... Por los aliados de López Obrador. Yo lo diría muy rápido. La reforma politizó de otra manera. Politizó al puedes maestro decir. individualmente. A ver. Por lo tanto, el maestro entró en rebelión. Es decir, no puedes implementar una reforma educativa sin tus maestros. Sí. Y si hay una rebelión abierta, y aquí hay que decirlo, no solo del sindicato de sus Bueno, dos formas. abierta, no. Hubo protestas en Nuevo León, en Guanajuato, en Sinaloa, en Tamaulipas. En 28 estados hubo protestas magisteriales. En el Estado de México, de donde yo soy, que mis padres son maestros, hubo protestas. Cosa que en el Magisterio del Estado de México jamás se hubiese pensado. Sí, era muy disciplinado. No puedes que los operadores de tu reforma estén en contra de tu reforma. La tasa, por ejemplo, de jubilación se duplicó. Y por lo tanto ahora tienen un Pero problema entonces de hay llenar- manera de despolitizar la reforma educativa. Exacto. porque La parecería- politizamos, yo creo que a hay- un lado y el otro. Exacto. Hay que regresar al medio. Yo creo que hay una... No, pero regresar al medio es horrible. ¿Cómo regresar al medio? El medio, entre A ver, la pero la politización idea de era- la No es regresar, porque nunca se ha dado en medio. digamos. Exacto, hay que crear el medio. Ok, a ver, Hay que- No, yo Gerardo y luego sí, Paco. yo lo y ya que diría nos nada vamos. más sobre este tema es, en efecto, creo que la parte de despolitizar en esa dimensión Sí. está bien y por eso Sí. justo empecé por ese tema. Sí. Eso no va a cambiar y creo que nadie está proponiendo cambiarlo. Pero es cierto lo que dice Raúl, es decir, la reforma como tal y como se planteó sí generó una cierta actitud de parte del profesorado que se ve lastimado en esa certidumbre laboral con la que entró al magisterio, en la que estuvo muchos años y que hoy en día hay un burócrata de la Secretaría de Educación Pública le dice, pues te vamos a evaluar cada 4 años porque existe la idea que toda la responsabilidad de la falla educativa recae en el profesor. Y creo que eso generó muchos problemas políticos y creo que eso movilizó de una manera distinta, en efecto. Y yo creo que ya trasciende incluso al CENTE y a la CENTE. Exacto. Ya es una cosa del profesor como un servidor público que ha decidido entregar su vida a una labor pues, muy admirable, que es la educación de los niños, en efecto. Y en ese sentido me parece que es muy importante respetar al profesor y de alguna manera regresarle o buscar regresarle parte de esa certidumbre laboral que buscaba, no sin dejar de evaluarlos, pero sí evaluarlos con una dimensión que no sea punitiva, que no ponga en riesgo su trabajo en ese sentido. Claro que hay gente que no debe estar enseñando a los niños. Bueno, eso será materia de otra discusión, no necesariamente de la parte de evaluación como se está planteando ahora. Si grazna como pato, si tiene plumas de pato, si hace cuac, cuac, es un pato. Y yo me quedo con tu argumento de la columna de ayer en Excelsior. Tengo la impresión de que los aliados políticos de Andrés Manuel López Obrador en este tema, que son la coordinadora y toda la parentela del Bester Gordillo, tienen incentivos muy elevados para que esta reforma se eche hacia atrás. Yo celebro que en esta mesa, mis colegas de la mesa, mantengan una posición y sostengan una posición de reconocimiento a la parte fundamental de la reforma. Pero llego a un punto que para mí es el central. El tema de la evaluación de los profesores, tú pregúntale a los padres de familia. Y esto lo han hecho organizaciones civiles como Mexicanos Primero y otras que se han dedicado a estudiar este asunto. Tú pregúntale a los padres de familia si ellos quieren profesores bien evaluados, si los nuevos profesores que están entrando no están con ese apetito también de mejorar sus perspectivas económicas y su ingreso. Y la respuesta es sí. Por Yo creo supuesto. que todos queremos eso. Por supuesto. No creo Por que- quiere mejor supuesto. sueldo. Pero lo que creo que es peligroso, y regreso al tema del robaleo,
es que sí, pero no, pero todo lo contrario. Aquí yo creo que el mapa de la reforma educativa está muy claro, está en la Constitución y está en otros ordenamientos legales, y el gran reto va a ser durante los debates que tendremos durante el periodo de campañas, no en intercampañas, porque recuerda... Está prohibido. Está prohibido, no se puede, así lo hicieron mis excolegas, sí, no se puede debatir en ese sentido, pero sí en las campañas creo que va a ser central que los candidatos pongan los puntos sobre las IES y sobre todo quienes fueron autores de esta reforma, que son particularmente Anaya y el candidato Meade, se contrasten contra quien dijo siempre que estaba en contra. Si cambia de opinión y dice todo lo contrario, qué bueno por la reforma, porque entonces tendremos un aliado más. Al tiempo habrá que ver en qué termina esa situación. Creo que lo interesante Paco, sería ya, nada más decir sí, que Meade y Nuño, que encabeza su campaña, que dijeran si están de acuerdo con la reforma tal y como está o si creen que amerita una revisión. Creo ¿Evaluar para reformar? Una evaluación me parece interesante. Yo creo que una reforma de la reforma no estaría... En los debates vamos a ver eso y va a ser interesante. Gracias, Paco. Al Gracias, contrario, un Gerardo. gusto. Gracias por venir, Raúl. Gracias. Gracias, Leo. Hacemos una breve pausa, regresamos rápido.